Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero lo más brevemente posible discutir el libre albedrío, porque pienso que es un tema en el cual se fundamentan muchas de las concepciones básicas teológicas que la mayoría de las religiones presentan. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el video, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. Y recuerden, este tipo de cosas ayuda al canal a crecer. De esta manera más personas se pueden exponer a este tipo de discusión e idea, y pienso que esto en general es un positivo. Así que el libre albedrío como concepto implica, basado en la etimología de la palabra albedrío, de que hay una cierta autonomía en la capacidad de la voluntad y de la decisión. Y esto es importante entenderlo porque la mayoría de las personas, cuando piensan en libre albedrío, combinan el elemento de la voluntad o del deseo o de la intención con la acción. Y claro, estos dos conceptos tradicionalmente eran lo mismo. O sea, en la antigüedad, la idea de la decisión o la voluntad y de la acción que corresponde a dicha decisión siempre han vistas como la misma cosa. Hay una concepción que se llama el nominalismo, que en su origen empieza en Grecia a discutirse, pero que realmente se desarrolla en el medioevo, en el cual hay un atentado de separar los conceptos o las ideas de las actividades que están conectadas a estas ideas. Y eso obviamente es una discusión aparte porque sería larga, pero es importante en este contexto porque en este video yo voy a hacer una distinción entre estas dos cosas con un propósito específico, que es primero entender qué es lo que estamos queriendo decir cuando decimos que tenemos libre albedrío. Y para entender eso vamos a tener que separar la intencionalidad de la acción que corresponde a la intención, porque no siempre estas dos están conectadas. Me refiero que no siempre lo que nosotros deseamos hacer o tenemos la intención de hacer se efectúa o se ejecuta. Y eso es una realidad irrespectiva del nominalismo. No estoy separando estas dos ideas de forma total, pero las estoy separando de forma pragmática. En el aspecto de cuánta libertad tenemos que estar conscientes de que estamos limitados. Existe la idea de lo que se llama el libre albedrío libertario, que es una concepción filosófica que plantea de que los seres humanos tienen total libertad y autonomía en cuanto a la acción y las determinaciones que se hacen. O sea que yo no tengo ninguna limitación en mi existencia que realmente pueda de alguna manera imponerse a mis deseos y decisiones. Y claramente, si uno observa todas las religiones, por lo menos todas las religiones que yo he estudiado, realmente ninguna plantea esto de una forma total. O sea, está el jainismo, que sí plantea algo parecido al libre albedrío libertario, porque plantea de que técnicamente el ser humano tiene una autonomía total decisiva y que realmente lo divino no se involucra, pero aún así admite la existencia del karma, por ejemplo, de cierta manera. Similarmente, en el zoroastrianismo existe una concepción similar porque hay una dualidad absoluta en la existencia entre dos entidades que están constantemente luchando entre bien y mal. O sea, el bien y mal existen, pero son representados por dos entidades que están en una pugna constante, y el ser humano dentro de esa pugna y escoge entre una y la otra de forma totalmente libre, sin ninguna influencia. Eso se podría decir que es bastante cercano a este concepto libertario, pero aún así es claro que cuando uno toma una decisión libre en cuanto a el bien, por ejemplo, esta entidad Ahriman, que es la negativa en ese sistema, se involucra en tu vida, pues claramente está influenciando y está dirigiendo y afectando la total libertad que supuestamente el ser humano tenía. Por lo tanto, pienso yo que no hay ninguna manera de poder justificar este concepto de libre albedrío libertario, porque es imposible existir en un vacío en el cual no hay ninguna influencia o ninguna otra situación ocurriendo simultáneamente que tenga una influencia en las decisiones que uno toma. De hecho, a mí no se me puede ocurrir filosóficamente ni una manera que yo podría tomar una determinación supuestamente libre que no esté basada en opciones, que no esté basada en preconcepciones y que no esté basada en posibilidades.
y ya esos componentes involucran una limitación a mi poder decisivo. Mi libre albedrío automáticamente está afectado por el hecho de que yo soy un ser orgánico, que nací en un tiempo específico, que ocupo un espacio específico y que cualquier decisión que yo tome está fundamentada en mi navegación en estos ámbitos. Si no, el concepto mismo de la libertad sería absurda. Porque ¿libertad de qué? Si mis decisiones tienen que estar basadas en una discriminación entre lo que quiero y lo que no quiero, en lo que es preferible y no es preferible. Por lo tanto, casi todos los sistemas religiosos tienen una concepción balanceada, pragmática en cuanto a qué significa realmente el libre albedrío. Ahora, lo que sí varía es el nivel de predestinaje involucrado en las decisiones. O sea, una cosa es las limitaciones normales, obvias. Otra cosa es la existencia de Dios y cómo Dios, al saberlo todo, al conocer toda la existencia y al Dios estar fuera del tiempo y el espacio, cómo esto afecta el libre albedrío. Porque si Dios lo sabe todo, entonces eso significa que no importa la decisión que tomamos, la conoce. No únicamente conoce la decisión que vamos a tomar, conoce los elementos que están involucrados en la decisión y conoce las alternativas y todas las posibilidades de la alternativa. Esa es la posición usualmente católica, escolástica, en cuanto a si Dios realmente, al saber todas las opciones, nos afecta en nuestras decisiones. Y la conclusión que llevan los teólogos católicos usualmente es que no afecta que Dios sepa las alternativas porque Él simplemente las sabe todas. O sea, yo tengo 3 camisas, una verde, una roja y una azul. Yo puedo escoger una de esas camisas, pero Dios sabe que respectivo de qué color yo tome, qué va a pasar con cada opción. O sea, ¿qué va a pasar si me he visto de rojo? ¿Qué va a pasar si me he visto de azul o de verde? Su conocimiento no afectó mi decisión. Yo legítimamente tuve la opción y yo legítimamente con mi autonomía tomé la roja, por ejemplo. Y el conocimiento de Dios no me afectó. Esa es la forma, para simplificar, que los escolásticos explican el libre albedrío. Claro, ahí está la situación de que yo tengo simplemente unas opciones que Dios me ha presentado a través del destino o a través de unos componentes circunstanciales, que yo nada más tengo estas 3 opciones. Yo tengo que escoger entre ellas. Si yo tengo una libertad, pero una libertad muy limitada porque está limitada a las opciones que se me presentan. Claro, en aspectos de filosofía moral, el punto es que si a mí nada más se me ofrecen estas opciones, realmente soy responsable entonces por estas decisiones o por las opciones que se me han dado. O sea, si mi opción es robar un vehículo de motor o robar una bicicleta o robar un carrito de golf, estas son mis 3 opciones de robar. La pregunta es, si yo únicamente tengo 3 opciones de robar, ¿soy culpable de robar? La contestación moral sería que sí. Pero en el aspecto de libre albedrío, se puede uno cuestionar cuán libre fue esa decisión si yo realmente nada más tuve 3 opciones y las 3 eran bastante malas, porque no siempre las 3 opciones son buenas. Para que la gente moral pudiera argumentar de que siempre hay una opción buena, esto complicaría la concepción. Por eso es que, gracias a San Agustín, que fue el primero que empezó a limitar la capacidad humana con conceptos que eventualmente llevan al concepto de que el ser humano está totalmente depravado y tiene una incapacidad existencial o ontológica de hacer el bien de forma absolutamente autónoma, sino que requiere de una ayuda divina, de una gracia, para tomar decisiones realmente buenas. Esto eventualmente lleva a conceptos como el de Calvino, cual es una decisión absolutamente divina, y el ser humano realmente no tiene una participación en su destino, sino que está limitado a la gracia y por lo tanto depende de ella de forma absoluta. Eso lleva a conceptos teológicos como sola fide, etc., donde ya ahí el ser humano se le ha privado totalmente de su poder y libertad de decisión, porque ya aquí todo es una marca permanente basado en el pecado original que no permite una decisión libre. Y entonces el sacrificio de Jesucristo adquiere o no matices mucho más serios, porque entonces ese acto salvífico está diseñado para poder retraer a las almas que están totalmente incapacitadas ya de tomar decisiones, porque están destinadas a un lugar u otro. Y esto lleva a unas situaciones un poco absurdas en cuanto a qué significa el predestinaje y realmente concluyendo que el ser humano es totalmente un esclavo del destino. Sí voy a aclarar que no todo el cristianismo es así. La mayoría de gente en el occidente piensa que el cristianismo es de esa manera. O
lo más cercano al católico, que nuevamente tiene esta posición similar en cuanto al agustinianismo, de que el ser humano está depravado, pero no es totalmente depravado, sino que realmente requiere una asistencia muy activa, divina, para poder tomar buenas decisiones. En el sistema ortodoxo cristiano del este, que yo me atrevo a decir que es más coherente con los padres de la iglesia antes de Nicea y post Nicea, que aunque sí hay una inclinación, una concupiscencia a cometer pecados o a hacer el mal o a tomar malas decisiones, realmente la dinámica entre el ser humano y Dios es una de sinergia, o sea, de cooperación, en la cual la voluntad humana, que sí tiene libertad, está de forma cooperativa con Dios tomando decisiones y por lo tanto tiene una libertad mucho más amplia, al punto de que existen algunos teólogos modernos que se autoproclamarían ortodoxos que tienen una posición casi idéntica al concepto de libre albedrío libertario que mencioné anteriormente. Pero yo diría que si uno observa la teología tradicional ortodoxa, no sería libre albedrío a ese nivel, sino que sería un concepto sinergético entre una inclinación hacia usualmente malas decisiones, pero una cooperación que se activa y se engendra mientras más la persona pues reza, participa de los sacramentos, etc. Y se empieza a crear una cooperación y una relación entre Dios y sus criaturas en la cual se pueden tomar decisiones libres, autónomas y que conlleven la teosis, que es la elevación del alma a la posición divina. Sin embargo, en todos estos sistemas sigue habiendo la pregunta de que si realmente uno puede llamarle libertad a opciones que uno no se presentó a sí mismo. O sea, constantemente en esta conversación se está hablando de decisiones que estoy tomando entre opciones que yo mismo no me presenté, lo cual es obvio. Pero entonces, ¿esto es realmente libertad? Si yo no tengo la opción, porque yo no decidí dónde nací, yo no decidí el género en que nací, yo no decidí la raza en la que nací, yo no decidí en la cultura en que nací, ni la familia en que nací, etc. De hecho, en la modernidad ahora esto es un tema porque las personas que usualmente están hablando desde la perspectiva de que todo es una injusticia porque yo no escogí estas cosas, yo debería poderlas escoger, o sea que se argumenta que se debería poder escoger estas características intrínsecas, tratando de argumentar que no existen las características intrínsecas, sino que son opcionales. Y las personas que hablan de esta manera, que son usualmente postmodernistas, también se basan en una preocupación existencial derivada del libre albedrío, porque plantean de que cómo yo puedo tener libre albedrío si yo no puedo ni optar por estas cosas, porque yo no puedo cambiar estas características intrínsecas. Claro, el problema es que la contestación es que no podemos cambiar las características intrínsecas, porque son, por su propia definición, firmes, porque son los elementos que nos fundamentan, son nuestras raíces, y por más que nosotros tratemos de cortar raíz a raíz, no vamos a poder eliminar eso porque es imposible. Así que la solución a tratar de resolver el problema del libre albedrío no radica en tratar de, mediante un proceso ilusorio, fantasioso, erradicar algo que no se puede erradicar, sino que tenemos que admitir que es imposible moverse de ciertas condiciones que son las que fundamentan nuestra libertad. En otras palabras, que no existe tal cosa como la libertad absoluta, sino que estamos limitados ab initio, desde el principio, desde el momento en que somos una entidad con la capacidad de decidir, ya estamos limitados por las opciones y por nuestras capacidades. Yo no puedo ser un delfín, yo no puedo ser un águila, yo no puedo ser un extraterrestre, y por lo tanto las decisiones que yo voy a tomar van a ser humanas, demasiado humanas, como diría Nietzsche. No tengo la opción. Pero ¿hasta qué nivel, hasta qué punto estamos limitados? Esa es la pregunta. En el Bhagavad Gita hay una posición en cuanto a este tema que yo pienso que siempre es muy curiosa y que desde la primera vez que la estudié se me ha quedado en la mente, y es la concepción de que realmente nosotros no tenemos libertad de decisión, sino que únicamente tenemos libertad de pensamiento o de deseo. O sea, yo tengo una total capacidad de imaginarme que soy pájaro, imaginarme que soy un carro, imaginarme lo que sea.
yo me puedo creer un montón de cosas. Claro, hasta eso está limitado, porque estoy limitado por mi imaginación. O sea, si yo tengo una imaginación muy amplia, pues se me van a ocurrir un montón de cosas. Yo puedo ser un pino, puedo ser un cedro o una montaña. Pero mi punto es que mi imaginación es la que está determinando aquí cuáles son mis limitaciones. Pero dentro de esas limitaciones mismas, mi imaginación puede desear lo que sea. Pero tomar ese deseo y convertirlo en realidad es lo que distingue estas dos concepciones. Así que en el concepto tradicional de los sistemas antiguos, el egipcio sería uno muy interesante, que es de las religiones más antiguas de la humanidad. Se plantea de que, claro, uno tiene unas opciones en aspectos de nuestros deseos y nuestras añoranzas y nuestras esperanzas, nuestra creatividad, imaginación, etc. Pero hay una realidad que nos enmarca y que vamos a tener que navegar en ella. Y podemos tratar de empujar los límites lo más posible, pero a la hora de la verdad, no necesariamente lo que deseamos se va a convertir en realidad. Diría yo, la mayoría de veces no se convierte en realidad. Y hay unas obligaciones morales y éticas de un universo que ya está organizado, que nosotros somos partícipes, pero no somos creadores de él. Y por lo tanto, dentro de ellos pues, hay una responsabilidad de tomar buenas decisiones versus las malas decisiones. O sea, decisiones que sean armoniosas, ese es el concepto egipcio antiguo. O tomar decisiones que son desordenadas y que de alguna manera u otra afectan negativamente el sistema. Esta es la forma más común del mundo antiguo. Pero el Gita está planteando también de que a la hora de la verdad el que está manejando nuestra vida es Dios. Y al Dios estar manejando, Dios realmente es el que está tomando las decisiones de qué se va a efectuar y qué no se va a efectuar. Yo me recuerdo tratando de explicarle esto a uno de mis hijos. Y la forma fue que cuando uno va al supermercado, usualmente hay estos carritos que ponen a los niños a sentarse a que jueguen como si estuvieran guiando mientras los padres están haciendo las compras. Y en ese carrito el niño tiene un guía y el niño vira el guía a la izquierda y lo guía a la derecha y él muchas veces piensa que de verdad está guiando. O sea que cuando él viró a la izquierda, el carrito viró a la izquierda. Piensa que él lo dirigió en esa dirección. Y yo utilicé eso para explicarle a uno de mis hijos básicamente cómo funciona el concepto del Gita del libre albedrío. Porque en ese ejemplo, el que está manejando el carrito, que soy yo, realmente es el que estoy tomando las decisiones y estoy virando el vehículo en la dirección que yo quiero que vaya. Pero el niño no lo sabe o el niño no tiene una conciencia absoluta de que es así, sino que tiene una esperanza, tiene una idea de que también está participando. Y ahí viene la cuestión del deseo y de la efectualización del deseo. Cuando uno profundiza en lo que se está planteando en el Gita y también en el Bhagavata Purana, la concepción realmente esa. Dios está controlando ese carrito mientras nosotros estamos adentro pensando que estamos guiando y deseamos virar a la izquierda, o deseamos virar a la derecha o deseamos dar reversa y algunas veces parece que lo que deseamos se dio y otras veces no se da, pero la realidad es que el control de ese carrito no lo tenemos nosotros y nunca lo hemos tenido nosotros. Eso va a satisfacer a aquellos que creen en el predestinaje. Sin embargo, simultáneamente la pregunta es, ¿nos afecta nuestros deseos? Y la contestación es sí. Mi deseo de virar a la izquierda, mi deseo de virar a la derecha, mi deseo de parar, de dar reversa, es un deseo real. Y es una decisión libre, real, dentro de los parámetros, pero es una decisión real, irrespectivo de si se manifiesta o no. Y en muchos casos se manifiesta, ya sea por una casualidad o muchas veces porque yo decidí virar el carrito en la dirección que el niño decidió. O como el concepto ortodoxo, cuando hay una sinergia en la cual hay una cooperación. El niño empieza a virar el guía hacia la izquierda, yo lo veo, el niño sabe que yo lo veo y desea que yo vire en esa dirección y yo por lo tanto coopero con el niño y esa sinergia se manifiesta el deseo del niño. Similarmente, la relación entre lo divino, lo eterno y el ser humano con su voluntad es similar. Y yo diría que no es únicamente el Gita el que plantea esto, lo estoy usando de ejemplo, pero yo diría que si uno observa en la antigüedad, la mayoría de los sistemas más antiguos como el egipcio, el mesopotámico, etc., tienen una concepción similar, que es básicamente sinergia combinado con la concepción de un orden divino, en la cual los seres humanos ya están en armonía o en desarmonía con este sistema y eso es lo que ocasiona el sufrimiento. Y por lo tanto rechaza la concepción absoluta, que diría yo que es bastante moderna, de el libre albedrío libertario absoluto, que en mi opinión no es posible. Y
la concepción de predestinaje radical firme, que implica que el ser humano es totalmente incapacitado de tomar decisiones reales y que su esclavitud a la existencia es tan y tan vil y tan firme que únicamente tiene que venir el creador mismo a ayudarlo, y aún así el mismo creador ya lo predestinó, así que realmente no hay mucha ayuda ahí, porque ya desde el principio Dios había determinado quién iba a ir al infierno y quién iba a salvarse, o sea que técnicamente ni el Salvador puede ayudar porque eso ya fue decidido anteriormente. Estas dos posiciones en cuanto al libre albedrío son absurdas, y que realmente el concepto sinergético combinado con el concepto de el orden divino, o sea, de que ya existe algo que nosotros tenemos que aceptar como nuestra base fundamental de existencia, es la clave. Tenemos que aceptar que estamos limitados y que esas limitaciones son parte de nuestra capacidad de decisión, o sea que no hay forma de tomar decisiones sin esa limitación. Aceptar nuestras limitaciones es parte de nuestra libertad. Estar consciente que nuestros deseos, que nuestra voluntad interna tiene en algún nivel una independencia de cómo ese deseo se efectúa, o nuestra capacidad de poner en acción o de manifestar nuestros deseos, que hay una distinción ahí que es obvia, pero hay que estar consciente de ella, y que cuando por lo tanto nosotros vivamos nuestra vida, estemos siempre en una posición en la cual busquemos sinergia con el universo y con Dios mismo, y por lo tanto podemos efectuar nuestro destino y dirigirnos a una conciencia más clara y saludable. Porque finalizando, no pienso que es saludable odiarse a sí mismo porque nos sentimos limitados y queremos básicamente autodestruirnos, ya sea mediante el autodesprecio porque no somos lo que pensamos que pudimos ser o debimos haber sido, etcétera, que es una situación muy triste espiritual, pero tampoco la posición fatalista de que ya estamos totalmente condenados a algo y que hemos sido marcados para siempre y que no hay imaginación, ni deseo, ni añoranza que valga. Porque eso también, en mi opinión, es destructivo y enfermizo. Así que, como todo, usualmente tiene que haber un balance racional, pero también emocional en todo esto. Así que espero que el tema les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal. Si les gusta el contenido, denle a like al video, comenten el video y compartan el video. Y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando salga un nuevo video. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.